cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, sí, Señor, sí, sí, Señor, amén.
corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, te acercaste a tu presencia, me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Estar a tus pies, estar a tus pies.
ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús,
llegaste tú y fue por mí, por amor. Buenas tardes, vamos a dar comienzo una vez más a este culto, vamos a orar después de este tiempo de alabanza y adoración. Espero que estén todos bien, amén, les deseo que estén todos bien, especialmente en su salud, en todas las áreas, pero especialmente en este tiempo de pandemia, que todos estén bien de salud, reciban un abrazo, amén, nuestro afecto y nuestro cariño. La verdad que ya se echa de menos el poder compartir unos con otros, tener comunión unos con otros, así que les quiero mandar saludos, amén. Pronto vamos a estar volviendo a la iglesia, parece que hay un plan bastante estructurado acerca del regreso a las actividades aquí en España, así que pronto vamos a ir haciendo también nosotros nuestro propio plan de desescalada para poder ir incorporándonos de nuevo a los cultos físicamente y aunque lo vamos a seguir retransmitiendo por Facebook y por YouTube y por todas las redes sociales, pero ya vamos a comenzar a hacer un plan para ir volviendo a tener cultos en la iglesia físicamente y poder estar de nuevo en comunión unos con otros, así que les mando un saludo, espero que todos estén bien. Quiero felicitar a nuestra hermana Mari, acaba de cumplir 30 años ayer, ya ha entrado en una nueva década de su vida, así que Mari, felicidades, te haces mayor, así que ya te tiene que volver buena, pero no, quiero felicitarte ahora en serio por tu 30 cumpleaños, amén, una tremenda mujer, amén, una esposa, madre de sus hijos, una buena cristiana. Ayer le indicaba acerca de lo que Dios quiere hacer en su vida y yo estoy convencido de que Dios lo va a hacer, así que Mari, prepárate por lo que viene por delante, amén. Vamos a orar, amén, por todo lo que hemos estado orando estos últimos días, estas semanas, para que podamos nosotros volver rápidamente también a la actividad normal, pero vamos a orar para que en medio de todo esto los gobernantes, amén, Dios les dé sabiduría, les dé fortaleza, puedan tomar buenas decisiones, amén, en medio de esta pandemia y puedan llevar los países y las economías adelante. Vamos a orar por tanta gente que ha perdido familiares, 24.000 familias en España, algo más de 24.000 familias han perdido un ser querido con esta pandemia. Hay muchos enfermos todavía y vamos a seguir orando por cada uno de ellos. Hay muchos por los que hemos orado que se han recuperado, pero seguimos orando para que estén completamente sanos, restablecidos. Seguimos orando por fortaleza, que se restablezca totalmente Teo en Madrid, Andrés Repullo y María del Mar, su esposa, en Almería, nuestro hermano Jorge en Guayaquil, Ecuador, que también Dios lo fortalezca completamente. Oramos por María Jesús en el Ejido, para que Dios la sane de cáncer, amén. Vamos a orar, amén, por todas estas personas, amén, que necesitan oración. Oramos por las iglesias que están trabajando, amén, para que Dios les siga ayudando, los siga bendiciendo. Vamos a orar por cada iglesia, cada pastor, cada congregación, recordando especialmente las iglesias de nuestro compañerismo en el mundo entero, las iglesias de nuestro compañerismo aquí en España, los pastores, sus familias, las congregaciones y, cómo no, orar por nuestras iglesias hijas, amén. La iglesia en Málaga, amén, el pastor Javier y Adriana, junto con la congregación allí en Málaga, el pastor Fernando y Zoila Calapiña, junto con sus hijos, amén, y sus hijas allí en la ciudad de Ambato, Ecuador. Oramos por ellos para que Dios siga bendiciendo la iglesia, amén. Nuestros hermanos en Quevedo, amén, también muchos están conectados, amén, también les mandamos un saludo y vamos a orar por ellos. Oramos sin duda por nuestras iglesias hijas en África, en Guinea-Bissau, el pastor Eusebio, que ha quedado en Brasil. Vamos a orar por Eusebio, tiene un problema en su estómago, amén, y le está dando problemas. Vamos a orar por él, para que Dios le ayude y que Dios lo cuide, lo sane completamente y sobre todo que pronto lo dejen volver a Guinea-Bissau
y oramos por la iglesia madre en Guinea-Bissau, también las iglesias hijas del pastor Eusebio, todos los pastores, amén, para que Dios siga haciendo una obra maravillosa en Guinea-Bissau. Vamos a orar, amén, por tanto, por todas estas cosas, pero vamos a orar por este culto. Vamos a orar por la presencia de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares, y vamos a orar por este mensaje para que por medio del mensaje Dios nos anime, Dios nos ayude, amén, y podamos conseguir, amén, revelación a través de las Escrituras una vez más. Así que vamos a orar por la iglesia madre en Tucson, el pastor Warner, amén, los pastores de la iglesia madre, toda la congregación. Oramos también por nuestros líderes, amén, especialmente el pastor Greg Mitchell, el pastor Mitchell en la iglesia de Prescott, pero todos los líderes, para que Dios les dé sabiduría, amén, también les dé guía a través del Espíritu Santo, puedan ellos ayudarnos y guiarnos también en medio de estas situaciones. Así que ore por la cruzada de milagros. No sé si se va a poder hacer, pero vamos a comenzar a orar creyendo que se pueda hacer. De aquí a septiembre, finales de septiembre, prácticamente octubre, vamos a orar para ver si podemos tener esta cruzada de milagros. Ore por la conferencia en Tucson, esta sí se va a hacer online, pero vamos a orar por ella para que cada mensaje, cada sermón llegue a nuestras vidas y a nuestros corazones, amén. Así que vamos a orar, incline su rostro, cierre sus ojos y ayúdeme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta tarde, Señor, una vez más, agradecido, Señor, por la comunión que podemos tener contigo y la comunión que tenemos los unos con los otros, ahora en este nuevo formato digital, Dios, pero Padre, yo te pido, Señor, que de igual manera tu presencia descienda en cada hogar, en cada casa, Señor, donde mis hermanos se han reunido para alabarte, adorarte y para escuchar tu palabra. Padre, tú prometiste que donde 2 o 3 se reunieran en tu nombre, tú descenderías y estarías junto con nosotros, Padre, y nos hemos reunido en tu nombre, Padre, y por eso te pedimos tu presencia, Padre, gobernando, Señor, y presidiendo, Señor, este culto. Padre, queremos llevar a ti, Señor, nuestras peticiones, todas nuestras necesidades, Señor. Cada petición, Señor, que hemos nombrado, Señor, la llevamos ante ti, Señor, pidiéndote que seas tú respondiendo a cada necesidad, tocando a los enfermos, consolando a aquellos familiares que han perdido un ser querido, Padre, dándoles sabiduría a aquellos que nos dirigen, tanto a aquellos que nos gobiernan físicamente, pero también a aquellos que nos guían espiritualmente. Bendice las iglesias, Señor, bendice los pastores, cada congregación, Señor. Padre, también oro por aquellos que no te conocen, que tú, mi Dios, a través de tu palabra, tu Espíritu Santo, pueda revelarles, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Padre, yo te pido la unción, la bendición de tu palabra, de este mensaje, y te damos a ti, Señor, las gracias, la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Un rápido recordatorio, algunos anuncios. Mañana a las 6 de la tarde tenemos la escuela bíblica, amén, infantil. Estoy súper contento con esta escuela bíblica, como tantos niños, y algunos no tan niños, pero de cuánta cantidad de lugares se están conectando, y así que vamos a continuar con estas clases bíblicas infantiles, jueves, o sea mañana, 6 de la tarde, amén, hora española. Los que nos miran de otros países, ahí tienen que hacer los conectes de hora, amén, son diferentes horas en Argentina, diferentes horas en México, en distintos lugares, amén, en Ecuador, pero 6 de la tarde, hora española, tenemos la escuela bíblica infantil. Abigail va a estar mañana trayendo una nueva clase. Recuerde también el domingo, este domingo tenemos un culto especial, amén, es el Día de las Madres aquí en España, así que vamos a tener un culto especial del Día de las Madres en la mañana, y en la tarde, amén, tenemos 7:30 de la tarde también un culto especial, amén, así que vamos a estar teniendo un domingo una vez más tremendo. A las 11 de la mañana vamos a estar teniendo este culto especial del Día de las Madres, y por la tarde, amén, un culto, amén, a las 7:30 de la tarde, así que le invito, le animo, amén, a que usted participe de todas estas actividades. Una cosa más, necesito, amén,
que usted siga colaborando y apoyando el Ministerio de Obra Social de la Iglesia. Amén. Estamos dando de desayunar, de comer y de cenar a determinadas personas, amén, que viven en la calle en el ejido. No hay por el momento instituciones del ayuntamiento o privadas que estén trabajando esto en el ejido. Hasta ahora lo estamos haciendo nosotros, así que hermano, colabore con este ministerio llevando productos a la iglesia, café, zumos, leche, bollería industrial, pan Bimbo embutido, cosas no perecederas, fruta que es fácil de repartir, amén, para ayudar en este trabajo de dar alimento, amén, a las personas que viven en la calle. Les estamos también permitiendo a algunos que se duchen en la iglesia, también les lavamos la ropa. Entonces, si usted quiere participar de este ministerio, por favor, usted se pone en contacto con Klaus, amén, para que usted pueda llevar aquellas cosas que se necesitan. Hay alguna gente que en vez de llevar cosas me ha dado dinero directamente, me ha dicho, toma pastor, toma dinero, compra lo que se necesite. Entonces, si usted lo quiere hacer así, usted lo pone igual en un sobre y pone que es para la obra social de la iglesia, para que podamos destinar ese dinero a ese fin concreto. Por lo demás, amén, quiero animarles, amén, una vez más, y vamos a tomar un tiempo muy pequeñito para recoger las ofrendas. Simplemente animarle, hermano, a que usted continúe siendo fiel con sus diezmos, con sus ofrendas, sus promesas, las donaciones, amén, que hacemos regularmente. Amén, tiene dos métodos o dos vías ahora mismo. Una es la tradicional, usted toma un sobre de la iglesia, amén, y pone en él sus diezmos, sus ofrendas, sus promesas, y lo lleva a la iglesia, ¿sí? Lo lleva a la iglesia, nuestro hermano Clau lo recibe, le firma un recibo como que usted entregó, amén, su ofrenda, sus diezmos, su promesa. El otro método es a través de la cuenta bancaria de la iglesia. Hay mucha gente también haciéndolo por este medio. Es igual el que usted prefiera, o usted se acerca a la iglesia, o usted usa la cuenta de la iglesia a través de transferencia o un ingreso en los cajeros, pero como usted quiera, amén, siga siendo fiel, amén. Estoy preparando unas clases, no sé cómo, todavía no le tengo puesto el nombre, no sé ni cómo le voy a denominar, pero básicamente son unas clases de economía, ¿sí? De economía en general, para que mucha gente pueda aprender un poquito más avanzado el asunto de cómo manejar finanzas, cómo manejar presupuestos, cómo hacer presupuestos, cómo salir de deudas, cómo manejar el sistema financiero, y lo vamos a hacer desde el punto de vista bíblico, pero también aprendiendo cómo funciona el mundo financiero y utilizando este sistema, y sobre todo consiguiendo alinearnos nosotros al modelo bíblico en cuanto a las finanzas. Esto me va a tomar muchas clases, ¿sí? Porque vamos a empezar desde lo más básico, vamos a definir qué es el dinero, cuál es el origen del dinero, por qué se empezó a usar dinero, y de ahí vamos a arrancar con todo. Vamos a mirar historia bíblica del dinero, vamos a mirar historia económica en general. Voy a tomar una clase para explicar un asunto importante acerca de la historia de la economía, para que usted se sienta más tranquilo y pueda con todos estos conceptos. Y luego vamos a ir a cosas pragmáticas, a cosas prácticas. Le voy a enseñar cómo hacer un presupuesto, amén, cómo ahorrar, le voy a enseñar muchos aspectos, cómo rentabilizar dinero, cómo salir de deudas, cómo no endeudarse, en fin, una multitud de aspectos que vamos a tratar. Así que lo voy a hacer, seguramente lo vamos a comenzar a hacer presencialmente, aunque seguro lo vamos a retransmitir en directo y lo colgaremos en la página de la iglesia, pero por favor ore para que todo esto pueda salir adelante. También les adelanto a los hombres, a los varones, la semana que viene, probablemente el martes, amén, vamos a juntarnos y vamos a tener un discipulado para los hombres, amén, para que no se me desconecten mucho. Hay algunos varones que tenemos la tendencia a relajarnos, somos comodones por naturaleza, así que seguramente el martes, aunque les comunicaré el lunes la hora concreta, vamos a tener este discipulado para los hombres, amén. Así que
Sin más, quiero mandarles saludos a todas las iglesias, amén, que nos están mirando desde México hasta Argentina, amén, saludar a todos nuestros amigos, amén, la familia Godano, amén, la familia Cardo también en Buenos Aires, Manuel Delgado en Joinville, amén, Brasil, amén, pero a toda la gente que nos mira de otras naciones, le damos las gracias por su apoyo, estamos orando por ustedes y esperamos serles de ayuda. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Quiero predicarle un mensaje que le he titulado Vida y Aliento. Amén. Es tomado las notas, amén, que han usado, amén, algunos pastores sobre un mensaje, amén, que se ha predicado en la iglesia de Prescott. Así que abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23, amén. En 1947, Vladimir Zenchenko, un empleado administrativo, un contable del gobierno de Rusia, después de una fiesta nocturna de hincharse a beber alcohol, llegó a su casa y muy asustado descubrió que había extraviado 400 cartillas de racionamiento que eran propiedad de su jefe directo. Así que cuando él se quiso dar cuenta que no llevaba encima esas cartillas de racionamiento de su jefe, inmediatamente él supo que se enfrentaría a ser arrestado y a un encarcelamiento seguro en Siberia. Su esposa entonces entró en la escena y le aconsejó que lo mejor que podía hacer era fingir una desaparición. Así que al día siguiente llamó a algún compañero suyo de trabajo y le comunicó que él se había escapado con otra mujer a vivir fuera de la ciudad. Durante 22 años, este hombre lleno de temor, aterrorizado, no salió de su casa ni una sola vez, no se dejó ver ni una sola vez, vivía escondido en su casa. El asunto es que en 1969, 22 años después, su esposa murió y a este hombre no le quedó más remedio que entregarse a la policía. Lo que descubre este hombre cuando se entrega a la policía es que no había cargos contra él y le contaron cómo las tarjetas, las cartillas de racionamiento que según él había extraviado, al día siguiente aparecieron en el cajón de su escritorio de trabajo. Así que imagínese 22 años escondido por algo que no había pasado, solo estaba en su mente. Lo que a este hombre le pasó es que permitió que un evento, un suceso, una emoción determinara el resto de su vida. En nuestro texto encontramos a los discípulos que están atemorizados, aterrados, traumatizados, están temerosos, y de repente Jesús se les aparece y sopla un aliento de vida sobre ellos para que reciban el Espíritu Santo. Y a partir de aquí todo quedará cambiado. Por eso quiero predicar esta tarde este mensaje que está titulado Aliento de vida o vida y aliento. Vamos a leer Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Dice así la palabra de Dios: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío.
Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Déjeme hablar en primer lugar acerca de la paz. ¿Cuántos saben que la Biblia es la palabra de Dios y es verdadera? Porque la Biblia es verdadera, es que no nos oculta las historias difíciles, no nos oculta cuando la gente tenía problemas. Como la Biblia es verdadera y está ceñida a la verdad, no nos oculta los tiempos de temor, los tiempos de terror, los tiempos difíciles que la gente experimentara. Si la Biblia fuera falsa, entonces solo hablaría de cosas bonitas, de que siempre los buenos llegan al final y ganan, etcétera, etcétera. Solo contaría cosas maravillosas y todo relleno de un hálito de victoria. El asunto es que la Biblia no oculta las historias que son duras, no oculta la realidad de la vida, no oculta la dificultad de los seres humanos. En nuestro texto, en el versículo 19, encontramos a los mismos discípulos de Jesús que se han encerrado. Están en un lugar reunidos, pero han cerrado las puertas, han cerrado las ventanas, han atrancado todo y están en esa situación, dice el texto, el versículo 19, por miedo. Estaban con temor, tenían miedo de lo que los judíos le podían hacer a ellos. Así que estaban ocultándose por causa de cosas que les habían sucedido. Recuerden que desde el día de Getsemaní, cuando fueron a orar y vino la turba para apresarlos a Jesús y a ellos, se había desencadenado 3 días de locura. Todo lo que les sucedió fue increíblemente difícil de procesar. Le quitaron al Señor, lo llevaron injustamente, la gente se les echó encima, los quisieron detener. Así que esto les produjo de alguna manera un terror, un temor a lo que les podía suceder. Así que estaban ocultándose por los traumas de la vida. Es que, como le prediqué el domingo, la vida a veces duele. Vivir la vida a veces tiene problemas. A veces la vida nos hace daño. Le hace daño a nuestras esperanzas. Los discípulos de Jesús habían caminado con Jesucristo por 3 años. El Mesías, ellos habían puesto toda su esperanza en Él, en Jesucristo, en el Señor, en el Mesías. Y de repente los acontecimientos de los últimos días han trastocado completamente su mundo. Todas sus esperanzas han quedado trastocadas. Y es que la vida a veces duele o es difícil ser vivida. A veces nos provoca daños literales, daños físicos, daños económicos, a veces daños emocionales. Es que los discípulos fueron traumatizados en su interior, fueron afectados en su propia fe, en su interior, por causa de los acontecimientos que les habían sucedido en la vida. Palabras que se les dijeron, cosas que se les hicieron, o gente que no hizo lo que debería haber hecho, y todas estas cosas tienen el poder de afectarnos, tienen el poder de atemorizarnos, de hacernos daño, de dañar nuestras vidas. Y cuando estas cosas suceden, muchas ocasiones vivir hacia el futuro o mirar nuestra vida de cara al futuro, lo hacemos con miedo, con temor por todo lo que hemos vivido. ¿Cómo será el futuro si las cosas siguen siendo igual que hasta ahora? La mayoría de la gente que tomamos malas decisiones, cuando tomamos malas decisiones, encontramos la raíz de las malas decisiones en el miedo o en el temor. Una niña de 6 años que había quedado huérfana, esta niña fue abusada sexualmente y totalmente descuidada por la familia que la adoptó. Así que creció
en estas condiciones y desarrolló un miedo y una incapacidad de confiar en nada ni en nadie. Así que un día, cuando los servicios sociales consiguieron entrar a mirar a esta niña y a trabajar con ella, descubrieron que ella escondía comida en su habitación, escondía comida en el armario, escondía comida debajo del colchón, escondía comida detrás de la puerta, porque ella creció con este temor de que nunca iba a tener suficiente porque la descuidaban, no se preocupaban de ella. Así que ella empezó a acaparar toda la comida que podía encontrar, por si acaso no podía confiar en que los adultos que la cuidaban la cuidaran o la alimentaran o la protegieran. Ahora mire el texto. De repente, esta es la situación en la que se encuentran los discípulos. Se encuentran en una situación difícil, tienen miedo, tienen temor. Su mundo se ha quedado totalmente desordenado, descabalado. Sus esperanzas se han venido abajo, el Mesías ya no está, lo han visto en la cruz del Calvario, han visto cómo la reacción de la sociedad ha venido contra ellos, así que los principales de los judíos los están buscando también, acusándolos a ellos de ser seguidores de Jesús. El asunto es que esto les ha provocado miedo, les ha provocado un terror, un pánico, y los ha hecho encerrarse, atrancar las puertas, atrancar las ventanas, esconderse y no querer hacer lo que tenían que hacer. Jesucristo ya les había dado la información de que esto iba a ser así. Jesucristo ya les había enseñado que todo esto era necesario que pasase. Jesucristo les había enseñado que después de esto ellos tendrían que predicar el Evangelio. Pero toda esta enseñanza de Jesús, toda esta información, no hizo que ellos, al final de cuentas, cuando pasaron por ellos, se llenaran de temor, se aterrorizaran y se encerraran. Y en medio de este terror, en medio de este miedo, Jesucristo se les aparece y les anuncia paz. Dice el versículo 19 de nuestro texto, dice, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y es que, hermano, Jesucristo les llega en medio de esas circunstancias y la primera cosa que tiene que tratar en ellos es la ausencia de paz, la angustia que estaban viviendo, el temor, el terror. Así que cuando se presenta a ellos, su saludo, les podía haber dicho cualquier cosa, les podía decir, hola muchachos, ¿qué tal están? Pero la realidad es que ellos estaban en medio de una situación de terror, de miedo, de pánico, así que lo que ellos necesitaban era paz. Y es que, número uno, la paz viene a través de su presencia. Dice el texto en el versículo 19 que Jesús vino y poniéndose en medio les dijo, paz a vosotros. Dios, hermano, no nos promete quitarnos de los problemas. Dios no promete mantenernos alejados de todos los problemas. Lo que sí nos promete es estar con nosotros personalmente, involucrado en medio de nuestros problemas. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricias, estando contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es que, hermano, hermana, la paz no es algo simplemente teológicamente o un término bonito de la iglesia que viene a través simplemente de la presencia de Jesús. La paz viene a través del amor que Jesús demuestra. En el versículo 20, hermano, no solo Él se presenta y les comunica paz a vosotros, inmediatamente Jesucristo les muestra sus manos y sus costados, le muestra los agujeros de sus clavos, le muestra el costado abierto por la lanza. No solo Él da una prueba de que Él es realmente Él, sino Él muestra con su
orificio en las manos, con su orificio en el costado, Él muestra, aparte de que Él es real, el amor que Él ha tenido por ellos. Le muestra las manos como prueba de que es Él, pero lo que está demostrando es cuánto nos ha amado, porque esto es por causa de nosotros. Es la prueba de su amor, es la prueba del cuidado que Él tiene de nosotros. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 31 y 32, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es que, hermano, la paz es una dimensión sobrenatural. Juan capítulo 20, versículo 19, en nuestro texto, dice una vez más, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hermano, note que Jesucristo no les mandó un WhatsApp, no les mandó un SMS, no les mandó un email, no les mandó de repente en un WhatsApp un pulgar así para arriba o un emoji o unas palmaditas. No, hermano, Él se hizo real, no fue algo que era interpretable, no es algo que fue con terceras personas. Él se presentó. Ahora, póngase en la cabeza de estos hombres. Están encerrados, han atrancado las puertas, han cerrado las ventanas y de repente Jesucristo atraviesa las paredes, atraviesa las puertas y se presenta corporalmente delante de ellos. Por eso le digo que la paz es una dimensión sobrenatural. Hay algo de la paz de Dios que es sobrenatural. Por eso Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es que la paz de Dios, la paz de Jesucristo involucra una dimensión sobrenatural. Es que Jesús llegó y sobrenaturalmente se hizo real cuando ellos más aterrorizados y más necesitados estaban. Él caminó y entró sobrenaturalmente a través de las paredes para estar con ellos en medio de su miedo. Y es que esto sucedió literalmente y a partir de ahí hubo un cambio en ellos. Y esto, hermano, hermana, es lo que nos puede pasar a usted y a mí. Es que podemos ir a orar, podemos ir a pedirle a Dios que nos ayude en medio de nuestros miedos, en medio de nuestros problemas, en medio de cuando estamos aterrorizados, y Él se presenta, Él se hace real sobrenaturalmente y se presenta y te muestra su amor. Una vez más te muestra sus manos, mira mis pies, yo mismo soy, mira mi costado, y esto muestra no solo que Él es real, sino que Él es real y nos ha amado porque Él fue a la cruz por amor de nosotros, y esto te trae a ti y a mí una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es que ser cristiano no es algo teológico o teórico. Ser cristiano es una relación personal, real y viva con Jesús. ¿Cuántas veces no has orado y has sentido esta paz de la que te estoy hablando? ¿Cuántas veces has traído un montón de dudas, confusión, problemas y te has sentado en la iglesia, has escuchado la palabra de Dios y ha sido algo sobrenatural? Ha venido una respuesta a tu vida, ha venido a nuestras vidas una paz que no sabemos ni cómo ni de qué manera, pero ha llegado. Nadie sabía lo que te estaba sucediendo, nadie sabía lo que estabas pensando, nadie sabía lo que estabas experimentando, pero ha llegado, y la palabra de Dios, una palabra que alguien te dijo de parte de Dios, y todo queda cambiado, porque la paz, de eso se trata. Una palabra de Dios que puede cambiarlo todo en un instante, es algo sobrenatural. Déjeme hablar segundamente acerca del poder. El cristianismo es mucho más que simplemente información teológica. Es mucho más que simplemente saber
un estilo de vida o un decálogo de formas de comportamiento. El cristianismo, hermano, es mucho más que mera información. La información no es suficiente para superar nuestras debilidades humanas. Hermano, los discípulos piensen que tenían toda la información de lo que les iba a pasar. Ellos tenían la información de que Jesucristo los llevaría un día a Jerusalén. Tenían la información que iba a ser injustamente tratado. Ellos tenían la información de que lo iban a arrestar a Jesús, que lo iban a golpear, que le iban a insultar. Tenían la información de que lo iban a crucificar. Y tenían la información por parte de Jesucristo de que Jesucristo moriría. Pero también tenían la información que al tercer día resucitaría. Ahora, fíjese que tener la información no les sirvió de nada. Tener toda la información acerca de lo que Jesús les dijo no les sirvió para llenarse de temor, no les sirvió a algunos para negar a Jesús, no les sirvió para, hermano, tener miedo o falta de confianza. Y es que, hermano, afecta a todas las áreas de nuestra vida. La información no es suficiente para superar nuestra debilidad humana. Afecta nuestro carácter. Todos ellos, hermano, huyeron. Los discípulos de Jesús, ya no la multitud, los 12, hermano, no quedó ni uno. Todos huyeron. Pedro negó a Jesús. Y es que la información no es suficiente para hacer la voluntad de Dios. Porque vienen dificultades, porque vienen problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Además de una resistencia sobrenatural a la que nos tenemos que enfrentar, también hay una batalla espiritual que es librada. Hay enemigos que vienen en contra de la obra de Dios, de la voluntad de Dios y en contra de nosotros. Así que, hermano, necesitamos algo más allá que la información. Jesucristo lo que hizo entonces fue impartir en ellos un poder sobrenatural. Jesús les imparte a sus discípulos poder sobrenatural. Dice Juan, nuestro texto, capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora vámonos un poquito atrás. Recuerde en el tiempo de la creación, cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó y lo formó del polvo de la tierra, del barro. Así que ahora tiene un hombre, pero está muerto, no tiene vida. ¿Qué es lo que hizo Dios para que fuera un alma viviente? Sopló aliento de vida y ahora está vivo, ahora es capaz, tiene la capacidad de vivir. Piense en el valle de los huesos secos, en Ezequiel 37. El profeta está viendo un valle de huesos secos y de repente le es traída esta pregunta al profeta Ezequiel: ¿tú crees que estos huesos muertos pueden vivir? Y el profeta dice: pues, ¿quién sabe? Tú sabes todas las cosas, ¿no? Y de repente se le da la orden: profetiza. Al Espíritu profetiza. Dice que cuando el profeta hace esto, de repente los huesos se empezaron a juntar cada uno con el suyo y empezaron músculos a recubrir los huesos, los órganos empezaron a volver a ponerse en la situación. Pero dice que cuando todo este movimiento terminó era un ejército de cuerpos, pero todavía muertos. Grande ejército, pero sin vida. Y entonces se le dice al profeta: ¿crees que estos cuerpos pueden vivir? Así que se le indica de nuevo: profetiza al Espíritu. Dile al Espíritu que venga y vivirán. Y cuando el profeta le profetiza a estos huesos que entre Espíritu en ellos, de repente dice que hubo vida, hubo un estruendo. De repente este ejército ya no era un ejército de cuerpos muertos, sino un ejército de cuerpos vivos y listos para la batalla. Y es que Ezequiel 36, 26 dice: os daré un corazón nuevo, y esta es la clave, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros,
y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hermano, es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es lo que te da a ti y a mí la habilidad de hacer lo correcto. Es lo que nos da a usted y a mí el poder obedecer a Dios. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús podía ayudar a las multitudes o a sus discípulos con poder sobrenatural en cualquier cosa que ellos necesitaban. Cuando Jesucristo, el poder de Dios estaba presente para sanar, estaba presente para liberar, estaba presente para ayudar a las personas. Y Jesucristo hizo este trabajo cada día de su ministerio. Hizo, hermano, un montón de cambios y transformaciones en la gente. Jesucristo además liberaba gente, hermano. ¿Cuántas gentes no confrontaron a Jesús y fueron totalmente cambiados? Jesucristo venció y expulsó demonios de gente. Jesús también los ayudó a través de sanidad física, Jesús sanando los cuerpos, restaurando cuerpos enfermos, pero también era un Dios que ayudaba en cuanto a la provisión material o financiera. Alimentó a 4.000 una ocasión, alimentó a 5.000 milagrosamente. Si se tenían que pagar los impuestos y no había dinero, mandaba a Pedro a por un pescado que tenía exactamente lo que necesitaba. Así que era un Dios que proveía también. Si necesitaban entendimiento, sabiduría, era fácil. No sabemos qué hacer, pregúntale a Jesús, Él te va a decir. Pero el problema es que Jesucristo estaba muerto en la cruz, ahora ha resucitado, pero Jesucristo sabe, yo me voy al cielo, voy a preparar un lugar para vosotros. Y Jesucristo en Juan ya les había dicho antes, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que Jesús estaba preocupado por saber quién guiará, quién transformará, quién sanará, quién proveerá ahora para ellos. Así que Jesucristo de repente les está mostrando cuál es la respuesta para cada creyente, cuál es la respuesta para usted y para mí. No solo, hermano, para la gente que vivió con Jesús, sino para las siguientes generaciones de cristianos. Y esto es el poder, el Espíritu Santo, hermano, que es el Espíritu Santo, es el poder de Dios traído a tu vida y a mi vida de una manera personal. Por eso, hermano, leemos en Hechos capítulo 2, versículos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Una persona llena del Espíritu Santo, hermano, esto es lo que significa, es el soplo de Dios dentro de ellos. Esto es lo que pasó en nuestro texto. Dice Jesucristo se presenta a ellos, les dice paz a vosotros, les enseña su amor. Mire, estos son mis marcas de mi amor por ustedes. Aquí tienen mis manos, aquí tienen mis pies, aquí tienen mi costado. Es mi amor por ustedes lo que les proporciona la paz en medio de esta situación difícil. E inmediatamente dice que sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es el poder de Dios traído a tu vida y a mi vida personalmente. Es el poder de Dios ahora dentro de ti, hermano. Siempre acompañándote en todo lugar donde tú vas. El Espíritu de Dios mora en ti, mora en mí. Es mucho más que simplemente hablar en lenguas. El hablar en lenguas es el lenguaje de la oración celestial, donde expresamos con nuestro espíritu en el lenguaje celestial nuestras necesidades de una manera perfecta delante de Dios. Pero el Espíritu Santo, hermano, es poder práctico, disponible para ti y para mí en cada área de la vida. Por eso Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Mire,
cuando Jesucristo está introduciendo el Espíritu Santo, le dice: yo me voy a hacer un lugar para vosotros porque quiero que donde yo estoy, vosotros estéis también. Pero yo voy a rogar a mi Padre y os va a dar otro consolador para que esté con vosotros siempre. La palabra consolador es la palabra griega parakletos, que significa un abogado, alguien que interviene en tu nombre. También significa alguien que es llamado al lado de uno para que lo ayude, o también es traducido como un auxiliador, alguien que te auxilia. Y la palabra otro en este texto es una palabra griega muy interesante. Es una palabra que significa uno exactamente igual que yo. Así que lo que está Jesucristo diciendo: yo voy a rogar al Padre que os va a dar a alguien que os va a ayudar, alguien que os va a servir y que tiene el llamado de ayudaros, que además es igual que yo, es tener a Jesucristo a disposición tuya. Y esto es una increíble función del Espíritu Santo. Y ahora, hermano, cuando usted lee el libro de los Hechos, es una muestra amplia de cuáles son los resultados prácticos de gente común y corriente como tú y como yo, llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Y esto es sumamente importante, hermano, para ti y para mí. Por eso el apóstol Pablo, en Hechos capítulo 19, le preguntó a los creyentes: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Es que mucha gente, hermano, no entiende lo importante que es el Espíritu Santo, hermano. Es Dios, es el Consolador, es uno igual que Jesucristo, que ha sido designado y cuyo llamado es auxiliarte a ti, auxiliarte a mí, abogar por ti y por mí. Es el ayudador, es el consolador, es el que nos guía, es todo lo que Jesucristo hacía cuando estaba presente. Ahora el Espíritu Santo es quien lo hace. ¿Necesitas guía? El Espíritu Santo te guía. ¿Necesitas poder? El Espíritu Santo te da poder. ¿Necesitas milagros de sanidad? El Espíritu Santo hace milagros de sanidad. ¿Necesitas provisión? El Espíritu, hermano, es el poder de Dios disponible dentro de ti, dentro de mí, para ayudarnos. Ahora, déjeme terminar este mensaje hablando del propósito, porque este texto termina con un versículo 23. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Mucha gente ha debatido el significado de estas palabras. Nosotros vivimos en un país católico y la iglesia tradicional o la iglesia católica ha asumido estas palabras como unos derechos apostólicos que eran exclusividad de los discípulos originales. O hay otra gente que interpreta o ha querido darle la interpretación de este texto como que es un permiso para la actuación en cuanto a cómo manejar la disciplina dentro de la iglesia. Pero estas palabras de Jesús a sus discípulos en este contexto en el que está sucediendo son palabras, son mandamientos prácticos para cada creyente en Jesucristo, para todas las generaciones. Y básicamente lo que se nos está diciendo es: usted debe de perdonar. Ahora, vamos a contextualizar estas palabras y la situación. Recuerde que los discípulos acaban de pasar por una situación muy dura, muy difícil. Ellos son galileos, son, entre comillas, forasteros en Jerusalén, son de otra provincia. Han venido con el Maestro, han venido con el Mesías. En un primer momento lo recibieron muy bien, pero rápidamente se torcieron las cosas y comenzaron a perseguirlos, comenzaron a sufrir persecución, el Sanedrín contra ellos, los fariseos contra ellos, la multitud contra ellos, los romanos contra ellos.
cogen y apresan a Jesucristo de noche, le pegan la paliza del siglo, todo se comienza a mover a su alrededor. De repente, hermano, todo lo que era una alegría el día del Domingo de Ramos, todo se convirtió en menos de una semana en un desastre, al punto donde están escondidos, llenos de miedo, llenos de temor. Y todo esto es por causa de la multitud, por causa del Sanedrín, por causa de los judíos, por causa de los fariseos. Así que ellos están llenos de miedo, están llenos de terror, están llenos de temor, pero es por causa de alguien. Y Jesús tiene un propósito todavía con ellos. Todavía la idea original de Jesucristo es que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, comenzando desde Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Pero tiene que tratar primero con ellos, porque desde luego la primera gente a la que le tienen que predicar son a sus acusadores, son a sus perseguidores, son a los que han matado a su maestro. Y no olvides que los discípulos acaban de pasar por esto. Han visto a Jesús, a su maestro, la persona que más amaban en el mundo. Lo han visto difamado, lo han visto golpeado, lo han visto asesinado. Ellos mismos fueron amenazados. De hecho, acuérdese que en el Getsemaní la turba no venía solo por Jesús, venían a por todos ellos. Jesucristo dijo, oiga, llévenme a mí, ellos no han hecho nada, soy yo al que me acusan. Pero la turba venía por todos. Así que Jesucristo sabía que sus discípulos, de alguna otra manera, cuando Jesucristo se fuera al cielo, iban a tener que interactuar, iban a tener que trabajar con la gente que había venido a arrestarlos, con la gente que les había insultado, con la gente que había matado a Jesús, con la gente que había matado al maestro. A ellos se iban a dirigir, así que Jesucristo lo primero que hace es, ustedes tienen que aprender a perdonar. Ellos iban a ver a esta gente, iban a recordar, y esta rabia contenida que muchas veces se nos queda, iba a ser un problema para los discípulos, no para la gente, iba a ser un problema para ellos, se los iba a comer vivos. Así que Jesús, en medio del dolor, en medio de las ofensas, en medio de las traiciones, en medio de los problemas o en medio de las consecuencias de decisiones que otros toman y nos afectan, nos presenta dos posibles soluciones o nos da dos opciones para trabajar cuando estamos enfadados o cuando el enojo, la amargura ha llegado a nuestras vidas por causa de la gente. Nos dice, ustedes pueden perdonar, ustedes les pueden remitir los pecados a los demás, o ustedes lo que pueden hacer es retenerle los pecados a la gente. Así que usted y yo tenemos estas dos opciones, o perdonar o retener. La palabra retener significa sujetar, agarrar, aferrarse. Y es que muchas veces nosotros nos sujetamos, nos agarramos, nos aferramos a los recuerdos, nos agarramos a las palabras que nos fueron dichas y de alguna otra manera esperamos el tiempo y la forma de hacerle pagar a los demás por lo que nos hicieron, por lo que nos dijeron, por las traiciones. Y Jesucristo, que conoce a los seres humanos, y todavía tiene el propósito de que sus discípulos prediquen del testimonio de Jesucristo. Hermano, mire el testimonio de Jesucristo. Jesucristo está en la cruz del Calvario, le están insultando, le han pegado una paliza, le han crucificado. Y él dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El testimonio de Jesucristo perdonando a sus captores, perdonando a sus acusadores, hizo que un centurión romano dijera, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Ahora, Jesucristo dice, si ellos van a poder tener el testimonio mío y hacer que la gente crea en mí por causa de mi testimonio, van a tener que aprender a perdonar. Pero Jesucristo lo hace voluntario como siempre. A quien le retengáis los pecados les serán retenidos, pero a los que se los remitieren les serán remitidos.
Y es que muchas veces nuestra tendencia humana es a pensar que aferrarnos es una solución. La realidad, hermano, demuestra que cuando nosotros retenemos estas cosas dentro, esperando un buen tiempo, una buena manera de venganza o de hacerle pagar a la gente por lo que nos ha hecho, al final termina provocándonos dolor a nosotros en vez de a ellos. Termina doliéndonos más a nosotros que a la gente. Lo contrario, hermano, que nos presenta Jesucristo es perdonar, dejar ir o liberar, es renunciar a los derechos de venganza o de juicio que yo tengo por lo que me hicieron. Ahora, el perdón o perdonar no tiene nada que ver con si lo merece una persona o no lo merece. No tiene nada que ver el perdón con esto. Tiene que ver con lo que ha hecho Jesús en nosotros y con lo que nosotros mismos necesitamos. No es accidental, hermano, que antes de enseñarles Jesús que deben de perdonar, primero les haya soplado y les haya dado el Espíritu Santo. Por eso, hermano, es que no es un accidente Dios soplando el aliento de vida, el poder del Espíritu Santo antes de que Jesucristo les dijera, tienen que perdonar, hermano, porque si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no tenemos el poder de hacer que nosotros podamos perdonar. Se necesita un milagro, porque dejar lo que por derecho tenemos es un milagro. Y es que se necesita el Espíritu de Dios, el poder de Dios, el trabajo de Dios, un milagro de Dios para que nuestro dolor pueda ser sanado y de esa manera poder nosotros perdonar. Y primeramente, hermano, esto nos ayuda a nosotros primero. Es que nos ayuda a nosotros antes que a los demás. Y debemos, por tanto, nosotros finalmente extender el perdón. El trabajo de todo verdadero cristiano es darle a los demás el perdón que primeramente tú y yo hemos experimentado. Hermano, es que tú y yo hemos experimentado perdón primero. Dios nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados. La obra de la cruz, esto es lo que ha hecho, ha borrado nuestra mancha, nos ha quitado todo el peso de la maldición de la ley. Nuestros pecados han sido perdonados y lo hemos sentido. Usted ha sentido el perdón de sus pecados. Yo siento el perdón de mis pecados. Yo experimento día a día el perdón que Dios me ha dado. Pero ahora, una vez que yo experimento el perdón, una vez que yo he recibido el perdón, ahora puedo yo, a través de la obra del Espíritu Santo, extender el perdón a los demás. Por eso este texto está en este contexto, porque el propósito de Dios es que usted y yo podamos predicar, podamos dar testimonio de Jesucristo. En Apocalipsis varias ocasiones dice, y ellos le han vencido, está hablando de las obras de Satanás, ellos le han vencido y hace referencia a dos armas, por la sangre del Cordero, esto es, el perdón de tus pecados y los míos, y por el poder del testimonio. ¿Cuál es el poder del testimonio, hermano? El poder del testimonio es, como yo he experimentado la sangre de Jesús perdonándome a mí, ahora el testimonio de Jesús que es, perdónales porque no saben lo que hacen, yo lo puedo extender. Y esto, hermano, derrota más que otra cosa a Satanás. La sangre de Jesús que ha roto la maldición del pecado y la extensión del perdón que ahora usted y yo podemos experimentar y extender a los demás. Y de esa manera es que usted y yo podemos cumplir los propósitos de Dios de llevar el evangelio a otras personas. Es la historia más increíble del mundo, hermano. Es que Jesús murió para perdonarte. A ti y a mí. En Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y esta sensación, hermano, es una de las más increíbles del mundo. El gozo que llega a tu vida, a mi vida, la paz sobrenatural que llega a tu vida y a mi vida, cuando nuestros pecados han sido perdonados, es el peso que se ha ido, es la mancha que ya no está en nuestra alma.
Y Jesús en este texto nos dice que usted y yo tenemos que continuar con esta misión del perdón. Porque mire el versículo 21, dice, como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Pero les sopla el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo les dice una cosa antes de iros a predicar el Evangelio. Al que le remitáis los pecados, les serán remitidos. Fíjese que no se trata de la multitud, pone el foco en nosotros. Si tú le perdonas a alguien, queda perdonado. Pero si tú no lo perdonas, queda sin perdonar, pero el daño lo llevas tú, no lo lleva él. Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que Jesucristo, que está a punto de dejar la tierra para irse al cielo, nos deja claro que ahora el cuerpo de Cristo somos usted y yo. La boca de Jesús ahora es la iglesia, somos usted y yo. Los pies de Jesucristo ahora somos usted y yo. Ahora usted y yo somos la forma en que el perdón de Jesucristo puede ser dado a conocer a otras personas. Ahora somos usted y yo el testimonio de que el perdón de Jesucristo puede hacerse real. De la misma manera que ha sido hecha en nosotros, se puede hacer real en los demás. Si no hablas, el pecado queda atado, pero si hablas, el pecado queda liberado. Una niña llamada Shannon tenía 16 años, iba conduciendo su coche y se despistó y atropelló a una mujer llamada Marjorie Jafstar y la mató. En este accidente, en este atropello, esta mujer quedó gravemente herida, pero de camino al hospital murió. Así que inmediatamente la policía detuvo a esta muchacha, la llevó a comisaría, hicieron un juicio rápido y obviamente la encontraron culpable de asesinato por imprudencia, culpable. Y ella, lo peor no es que fue nombrada culpable por la corte, sino que ella sentía una inmensa culpa. Y de hecho estaba pensando esta muchacha en suicidarse. El asunto es que mientras que todo este asunto de la policía, el juez, las compañías de seguros y todo este proceso, el marido de la mujer fue al calabozo a hablar con esta muchacha de 16 años y con lágrimas en los ojos la miró y le dijo, ¿sabes qué? Te perdono. Es el marido que ha perdido a su mujer por esta imprudencia de esta muchacha, pero le está perdonando. ¿Sabes qué le dijo? Yo quiero perdonarte. Y es más, pidió a su abogado y a la compañía de seguros que retiraran todos los cargos contra ella. Y mientras que hablaba este hombre con la muchacha de 16 años, le dijo, no puedes dejar que este accidente arruine toda tu vida. Dios te va a fortalecer a través de todo esto. Y le dijo estas palabras a esta muchacha, yo estoy pensando en el legado de mi esposa Marjorie. Mi mujer Marjorie era una buena cristiana y ella hubiera querido que te perdonara. Estas palabras hicieron algo en el corazón de esta muchacha. Shannon, cuando salió de este problema, se fue a una iglesia, se convirtió y se hizo una cristiana militante. Es más, ha escrito y es autora de muy buenos libros cristianos que se han convertido en bestsellers y ha ayudado a muchísimas personas a poder encontrar el perdón y a poder encontrar una relación con Jesucristo, porque Jesucristo ha venido a darnos paz. Por eso entró en medio de la sala donde ellos tenían miedo y les dijo, paz a vosotros. Ha venido a darnos el poder, el Espíritu Santo, que nos da esta ayuda y esta capacitación y nos ha dado un propósito. Pero recuerde que este propósito tiene que ser llevado a cabo por la sangre del Cordero y por el testimonio de Jesucristo. Así que hermano, hermana, quiero dejarle con estas palabras. Si usted y yo vamos a poder testificar de Jesucristo, el cual es el propósito de Dios para cada iglesia y para cada uno de nosotros, llénese del Espíritu Santo.
porque es lo que te va a dar el poder, es lo que te va a guiar, es la ayuda sobrenatural de Dios, pero es lo que nos va a hacer que podamos ser un testimonio de Jesucristo. Recuerde las palabras en Apocalipsis: ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por el poder del testimonio. Así que vamos a orar, hermano. Quizá usted está experimentando temor, está con miedo, la vida se le ha complicado. Estoy hablando con algunos cristianos que tienen... Yo entiendo que uno deba de tener planes y una cierta preocupación sobre ahora que salgamos de la pandemia, si me infectaré, no me infectaré, especialmente la gran mayoría de la gente con la que hablo. Le da igual hasta infectarse, pero quieren saber qué va a pasar económicamente con sus vidas, cómo van a manejar, cómo va a ser el futuro. Y muchos me indican que tienen temor, que tienen miedo, pero ¿sabes? No te encierres detrás de las puertas, no eches cerrojos en tu corazón, porque el temor no va a ayudarte a nada. El miedo te va a limitar. El temor, la falta de confianza te va a detener, te va a dejar en una situación muy dura, muy difícil. Y si estás en esa situación, tampoco hay mayor problema, porque Jesucristo va a atravesar eso. Él no tiene barreras, ni físicas ni espirituales. Él puede hacerse presente y real en esta misma tarde, en esta misma noche, en tu corazón, de tal manera que cuando tú puedas volver a notar y a experimentar su presencia, inmediatamente lo que va a surgir es paz a vosotros. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que no solo viene por su presencia, sino por el amor que Él ha tenido. Es que Él ha muerto por ti y por mí, para cuidarnos, para proveernos, para hacer todo lo que necesitamos. Pero hermano, hermana, paz. Amigos, si tú no eres un creyente, hoy puedes encontrarte con Jesús. Él puede entrar en tu corazón. No hay barreras para Él. Si tú le permites entrar, Él entra y te va a dar paz, paz a vosotros. Llénate del Espíritu Santo, hermana, hermano, porque el propósito de Dios en nuestras vidas va a ser satisfecho en tanto en cuanto estemos llenos del poder del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te da poder, te va a guiar cuando necesitas guía, te va a sustentar cuando necesitas sustento, te va a consolar cuando necesitas consuelo. Es el auxiliador, es el ayudador, es otro igual que Cristo, cuyo llamado es auxiliarnos. Especialmente cuando se trata, hermano, de testificar de los propósitos de Dios. Es que usted y yo tenemos que escoger qué vamos a hacer: remitir pecados o retener pecados. Es que usted y yo tendremos que extender perdón. El perdón que hemos recibido tenemos que extenderlo a otros. Y para eso, sin duda, en medio del dolor, en medio de ofensas, en medio de traiciones, en medio de cuando la gente nos falla, tenemos dos opciones: o perdonar o retener los pecados. Y sin duda el Espíritu de Dios nos ayuda. Es lo que nos da el poder para poder ir adelante y cumplir las palabras de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu infinito amor, el cual nos has mostrado, Señor, yendo a la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados. Yo te pido, Señor, que si hay gente que no te conoce y cuyos pecados no han sido perdonados, yo te pido, mi Dios, que entres en su corazón. Padre, todos aquellos que creen en su corazón que tú eres el Hijo de Dios y lo confiesan con su boca, Padre, entra en sus corazones, Señor. Hazles sentir tu amor, hazles sentir, Señor, el perdón de sus pecados. Quita todo peso, Señor, del pecado sobre sus vidas. Padre, pero hay muchos hijos tuyos llenos de temor, Padre, por las circunstancias difíciles, Señor. Padre, en medio de esta pandemia, por situaciones económicas difíciles, Señor. Padre, cuyas vidas están siendo llenas de miedo, llenas de temor. Están cerrando las puertas para que nadie entre, Señor. Padre, pero tú te manifiestas, Señor, tú atraviesas, Señor, sobrenaturalmente cualquier barrera física, humana o espiritual y te haces presente. Por eso, Dios, yo clamo tu presencia en este momento en la vida de mis hermanos y hermanas,
en sus corazones, en sus hogares. Padre, paz en cada vida, en cada corazón, paz, Señor, en cada hogar, Señor, paz en nuestras ciudades, en nuestros barrios, en nuestra iglesia, Dios. Padre, clamamos tu Espíritu Santo, llénanos, Señor, Padre, de tu Espíritu Santo más y más cada día. Padre, necesitamos este auxiliador, Señor, Padre, que nos has dejado, Señor, que Jesucristo nos dejó para auxiliarnos, para ayudarnos, para darnos poder, Señor, en todas las cosas que necesitamos. Padre, llénanos más y más de tu Espíritu Santo. Y finalmente, Dios, que los propósitos que tú tienes, Padre, con tu iglesia en estos tiempos y con cada uno de mis hermanos y hermanas, puedan ser llevados a cabo, Dios. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos y a cada iglesia, Señor, Padre, a que puedan ser victoriosos y vencedores por medio de la sangre del Cordero y el poder del testimonio, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a perdonar. De la misma manera que tú nos has perdonado a nosotros, a extender perdón, Señor. Padre, sabiendo que este es el propósito de evangelizar, poder llevar el perdón a otros, el cual tú primero nos has dado. Y te doy a ti, Señor, las gracias, te doy la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Mañana, recuerde, 6 de la tarde, mañana 6 de la tarde tenemos escuela bíblica infantil, 6 de la tarde con la profesora Abigail. Amén. Y recuerde, domingo en la mañana a las 11, culto especial del Día de las Mamás. Yo sé que en otros países el Día de las Madres es otro día, pero aquí en España el Día de las Mamis es el primer domingo de mayo, así que las madres, amén, van a tener un culto especial. Y luego, 7:30 de la tarde, vamos a tener un culto también, amén, continuando con el trabajo. Los hombres, martes, la hora está por confirmar, pero el martes vamos a tener un discipulado de hombres. Amén. Siga conectado si necesitan cualquier cosa. Amén. Comuníquense conmigo, con la iglesia. Tienen todos los medios a su disposición por WhatsApp, teléfono, por Instagram, Messenger. No sé si se me dejó alguna red social, pero se puede comunicar 24 horas al día, 365 días al año, todo el tiempo. Amén. Déjennos saber sus necesidades, no somos brujos. ¿Sí? Si usted necesita algo, necesita decírnoslo para que podamos ayudarle lo antes posible. Le mandamos un abrazo cariñoso, un saludo, que Dios los bendiga.